está creciendo counterclockwise, contra las manecillas del reloj. O sea, una es a favor, en el mismo sentido, las manecillas del reloj, se está haciendo la cara larga y grande. La otra es en contra, la cara se está haciendo chica. Y la tercera es neutral, donde el paciente es mesofacial, proporciones medias. Entonces, si ando cerca de los 90, entre 97 y 100, perdón, de 87 y 93 está muy bien. Entre 86 y 94 está muy bien. Pero si tengo más aumentado, más disminuido, si el paciente tiene menos de 96, es dólico si ya terminó de crecer. Y si tiene más de 94, es braqui si ya terminó de crecer. Me está diciendo la tipología del paciente. ¿Vale? ¿Alguien lo tiene muy alterado? Sí. 86 está bien. 105. Ese sí está muy alterado. 105. La cara es exageradamente corta. Braqui. Es un paciente braqui. Yo lo tengo a 75. ¿Cómo es? 75. 75. Al revés, ¿no? La cara es muy larga, el ángulo se Abajo y reduce, atrás. la cara, tendencia de crecimiento vertical. Es dólico. ¿Cuántos años tiene? 14. ¿12? ¿Terminó? 14. Mujer, ya terminó de crecer, ya su carita larga. Siguiente aspecto, cono facial. Ángulo formado por el plano mandibular y el plano facial. Aquí está el vértice. Aquí pongo mi transportador y mido ese ángulo de apoyo en el plano mandibular y mido este ángulo que debe medir 68 grados con una desviación clínica también de 3.5. Analiza el crecimiento posterior de la cara, porque este me está dando la altura de la rama. Entre más grande sea la rama, más crecimiento horizontal. Entre más chiquita sea la rama, más crecimiento vertical. También me sirve para ¿cuánto midió? 77. 70 estaban aumentaditos, ¿no? 60. 66 está muy bien, la medida de la norma clínica es 68. 38 más menos 3. Si este ángulo se reduce, la cara se está haciendo larga y hay una tendencia a una mordida abierta esquelética. Si este ángulo se cierra, bueno, se agranda, se hace cada vez más grande, hay una tendencia a su propulsión, la mandíbula está creciendo en contra del reloj. Pero también es relación con la tipología. Entre más se reduzca, la cara es más larga. Pacientes dólicos, tendencias a mordidas abiertas. Entre más se haga grande, la cara se reduce, tendencia a su propulsión. Por 1.5 grados, Doc. Se marca como asterisquito nada más, ¿no? Que es algo muy... Si ya terminó de crecer y anda alrededor de estos valores, 10 años con 63.5. está bien. 80, doctor. 80, sí. 80 grados. Su ¿Qué quiere propulsión. decir eso? El paciente es braqui, tendencia a su propulsión. A los que les crece mucho las ramas se vuelven braquifaciales. Los que tienen ramas cortas se vuelven dólicos faciales.
analiza el crecimiento vertical de la cara que va en relación con el tamaño de la rama. Si la rama es grande, la cara se hace corta. Si la rama es corta, la cara se hace larga. Si se hace larga, tengo tendencia a morir abierta. Si se hace corta, tengo tendencia a subproclusión. Aquí estamos, aquí está. Tienes valores aumentados, su proclusión va que corre para braqui, porque ya es braqui. Si tienes el ángulo disminuido, tienes tendencia al ruido y el paciente es doble. Siguiente aspecto, ángulo plano mandibular. Aspecto 22. Ángulo del plano mandibular. Aquí es donde tenemos que bajar Frankfurt, porque es el ángulo formado con Frankfurt y la mandíbula, y entonces a veces necesito otra hoja porque no se cruzan. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos Frankfurt, nos apoyamos en la vertical pterigoidea y todo lo que venga perpendicular a la vertical pterigoidea es el plano de Frankfurt. Bájenlo y aquí pongan su transportador y miran aquí el plano de Frankfurt. Los que no han bajado Frankfurt, apóyense en la vertical pterigoidea para bajar Frankfurt. Algunos ya lo habíamos trazado, ya teníamos Frankfurt aquí abajo, es este rojo. Ya lo tienes abajo. Y acá este cruz, apóyate en el. Aquí está, ya bajaste pero que se cruce con el rojo para que entonces puedas medir ahí que se cruce hacia atrás ese verde. Ya lo bajaste. ¿Qué le pasa a la mandíbula? Gira hacia abajo y hacia atrás. O sea, muchas tendencias, cuando este ángulo plano mandibular está aumentado, más de la mitad de los casos es debida a que el maxilar bajó y entonces ocasionó que la mandíbula se fuera hacia abajo y hacia atrás. Los que lo tengan muy aumentado, ahorita vamos a descubrir si esa es la razón de que esté. También está esto altamente relacionado con la tipología. Entre más grande sea este ángulo, más larga es la cara. Entre más corto sea este ángulo, más braqui es el paciente. Siguiente aspecto. Ya lo vimos. Si era valor aumentado es
Tendencia a mordida abierta mandibular, caras largas. A ver, ahí, es que aquí dice, ahí nos dice que es una clase 3. Entonces, No, en el 23. Que ya hemos visto. Si es, por ejemplo, si es 98, 99, es clase 3 maxilar. sí, a ver, si este paciente tiene 93, 94, siguiente aspecto, profundidad maxilar, ¿qué le pasó al maxilar? Se fue para adelante, ¿eso cómo se llama? Protrusión maxilar. Entonces aquí, ¿y qué es clase 2 maxilar? Que el maxilar está protrusivo. Aquí agregan entre paréntesis, aspecto 23, protrusión. Eso estaría mejor que esto que está aquí. Y clase Valores 3. aumentados, si el ángulo de Frankfurt con el plano nacional está aumentado, tengo protrusión maxilar. Y al revés, si en lugar de medir 90 mide 85, 84, 83, eso se llama hipoplasia maxilar. Tiene más claro los términos. Si profundidad maxilar está aumentado, tengo protrusión maxilar, el maxilar se fue para adelante. Si está muy disminuido, tengo hipoplasia, falta de crecimiento. ¿Qué es una displasia? Es una anomalía de tamaño, forma, posición o número. Eso es una displasia. Una displasia sanguínea es una disminución del número de glóbulos rojos. Una hiperplasia es un aumento, una hipoplasia es una disminución. ¿Disminución de qué? Del tamaño, en este caso del maxilar. ¿De acuerdo? Siguiente aspecto, altura maxilar. Póngale allá arriba. Factor clave para encontrar los problemas verticales. Factor clave para encontrar los problemas verticales del maxilar. Con este descubro la posición vertical de mi maxilar. Pues nomás hay dos posibilidades. El maxilar no está descendiendo y da origen a una mordida abierta. El maxilar desciende demasiado y da origen a una subprotrusión y sanguínea gingival. Son los del famoso abanico polar, ángulo formado por el plano CF Nation, CF.A. El vértice está aquí en CF, pongo mi transportador aquí y mido ese ángulo. Apóyense en el eje CFA, en el plano CFA, y midan la altura maxilar. Clave para ver los problemas verticales del maxilar. No los tienes trazados. Este es Este de aquí. Ya lo marcaste. Sí, hacia aquí. Hacia. Usted, señorita, ¿qué trazó? A ver, mira. Sí, tiene, ya está haciendo aquí trazos. Ya que le voy. 68. 6, 8, mucho, Sí, pero está como dentro de lo normal, no sé más. Y ahí ¿Cómo está la...? Está compensado. Y a ver la posición.
A pesar de estar muy aumentada esta distancia, no hubo repercusiones de así pasa. Así pasa. Entonces, si está muy aumentado, A ver, se supone que... a ver, explico esto. La medida, ojo, a ver con lo que voy a decir. El ángulo puede estar aumentado y el paciente no tiene ningún signo de que tenga su proclusión. ¿Por qué? No hay sonrisa gingival, la comisura está en su lugar y entonces, ¿es un problema? No, hay casos así, que a pesar de que esté aumentado, no hay una repercusión clínica, no se le ve la sonrisa gingival ni le causó que la mandíbula se fuera para abajo. Entonces es un problema que no requiere solución. ¿Por qué? Porque está muy compensado dentro de la cara del paciente, ¿no? Me preocupo cuando no está compensado. Si está aumentado y tiene sonrisa gingival, ya descubrí cuál es el problema. Este maxilar se fue para abajo y por eso tiene sonrisa gingival y va a requerir de que le incluya yo los dientes y de que le incluya la sonrisa gingival con microtornillos. Al revés, si el ángulo está reducido, el maxilar está para arriba y tengo una mordida abierta de origen maxilar. ¿A qué se debe? Hábito. Los pacientes que le pegan duro al dedo o tienen declusión atípica están deteniendo el crecimiento vertical del maxilar. Y es común ver el plano palatino inclinado. El maxilar no desciende por el hábito persistente. Aunque ya no se chupe el dedo, si se lo dejó duro durante 3 o 4 años, deformó la premaxila. Y puede haber una mordida abierta de origen maxilar. ¿Vale? Si ya terminó de crecer, mordida abierta. No le pongas mordida abierta. A ver, si esto está reducido, ¿es mordida abierta? ¿Sí o no? Sí. Pero si no la tiene clínicamente, ¿le voy a poner mordida abierta? No le pongan nada, está compensado, ¿no? Aunque esté reducido, si el paciente no la tiene clínicamente, pues no le pongo nada. Porque mi paciente tiene 62. 62. Entonces está aumentado, no está disminuyendo. Por eso lo decía. Tiene tendencia a su producción. Si el ángulo está aumentado, tiene tendencia a su producción. A ver, aquí está al revés. Ahí está mal, era lo que le decía. Aquí están al revés las flechas, ojo. Por eso. Valores disminuidos. Mordida abierta, lo dije. Esta flecha debe ir al revés. Valores aumentados, su propulsión. Si el ángulo está aumentado, su propulsión. Si el ángulo está disminuido, mordida abierta. Aquí hay un error de flechas, van al revés. Altura facial total. Ángulo formado por el eje de cuerpo mandibular y el plano vasocranial. Si no lo han extendido, tienen que extender el Jimena Promentum, lo tienen que extender hasta atrás hasta que cruce el vacío nacio. Vamos a ver el tamaño total de la cara midiendo ese ángulo. Mídanlo por dentro. Pongan el vértice, apóyense en el plano o en el eje del cuerpo mandibular y midan por dentro. Si les dijiste 63, años 60, norma clínica 60, desviación clínica más menos 3. Morado y lápiz.
Graba el lápiz. Anda, niña, mídelo. Ya está, mira. Ahora, tienes dos lecturas. Y debes de tomar una que va de cero. Si vas a medir este ángulo, tienes que arrancar de cero, ¿sí o no? No arranques de 110, no arranques de 100, arranca de cero. ¿Ya lo dices? No, todavía no. O sea, depende de qué ángulo vas a medir. Hay dos medidas, una que va de 0 a 180 y otra que va de 180 a 0. Si vas a medir, tienes que arrancar de cero, no es 180, entonces usas la medida Si el paciente mide 70, es dólico. Si el paciente mide 50, es braqui. Está diciendo la tipología. Estamos midiendo el tamaño de la cara. Valores arriba de 65-70, la cara es larga. Valores por abajo de 55, la cara es corta. ¿Sí? En interpretación, Acabo de decirlo. ok, dólico. Valores aumentados, el paciente es dólico, tendencia de crecimiento vertical. Valores disminuidos, tendencia de crecimiento horizontal. El paciente es braqui. ¿Vale? Por último, el último aspecto de este campo es la inclinación del plano palatino. Tengo que bajar Frankfurt hasta que choque con alguna de las espinas. Puede ser que choque primero con la espina nasal anterior o primero, igual que hicimos abajo con el plano mandibular, tenemos que bajar Frankfurt. Nos apoyamos en la vertical pterigoidea y todo lo que venga ahí es paralelo a Frankfurt. En la primera espina que encuentre yo, trazo para poder medir la diferencia entre el plano palatino y el plano de Frankfurt. Deben ser casi paralelos, la diferencia es de 1 grado. Si están invertidas, ¿no? Si toca primero con la A la que anterior. toque primero, ¿Se mide el ángulo? sí, claro, tienes que medir este pequeño ángulo. A veces es de apreciación, si estás viendo que está bien cortito, pues tiene un par de grados, ¿no? Preocúpate cuando está bien abierto. 5. La norma clínica es 1 grado. Ya se viene abierto. La de 26. ¿Cómo lo? Perdón. Te apoyas en la vertical pterigoidea con tu regla y todo lo que venga aquí es paralelo a Frankfurt. Si te encuentras primero la espina nasal anterior, pues trazas la espina nasal. Pero si está inclinado al revés, o sea, el chiste es que Frankfurt toque a la espina nasal anterior que está más arriba. Para que midas la diferencia entre Frankfurt y el plano palatino. Tiene 4, ya lo pongo. Ya, su madre. Si tienen 8, 8 más, 8 menos 8. Si la espina nasal posterior está por abajo, la norma clínica es menos 1. Si está por arriba es más 1. al revés. Este es menos 1. Y ya entra el transportador de perfecto. Aquí está bien. Viste esta relación, aquí pones el transportador y mides el pequeño. Bien. Con ese intersecto.
muchos respiradores bucales, oigan lo que digo, al tener la boca abierta hay sobreerupción de molares posteriores y muchas veces la espina nasal posterior desciende de más. Entonces este ángulo es común que esté más abierto y origina mordida abierta. La sobreerupción de molares origina mordida abierta, esqueletal. Los respiradores bucales tienen tendencia a eso. Pero si está casi paralelo al plano de Frankfurt, buenas noticias, no tiene problemas de maxilar. Puede estar la espina nasal anterior más empinada. 8. Tienes este ángulo de exposición más 4. Es que esta paciente es ¿Está más? no sé. Es raro. Mira, doctora. Tienes una desviación de 3,5 más el grado, puedes medir 4,5, está bien. A ver, explico lo siguiente. El maxilar puede tener la tendencia igual que un avión. Si tiene un crecimiento normal, va a descender en forma horizontal hacia abajo y hacia adelante. Pero igual que un avión, puede que la espina nasal baje primero y entonces se inclina. ¿Y cuál es el triste resultado de esto? Ocasiona una mordida abierta. ¿Por qué la espina se va para abajo? Por cargas genéticas, pero también por respiradores bucales. El paciente que tiene la bocota abierta, estas molares se erupcionan de más y entonces originan una mordida abierta en la parte de arriba. 1 milímetro de erupción molar ocasiona una apertura de 2.3 a 3 milímetros adelante. 2 milímetros ya llevo 5 de apertura bucal, 3 milímetros, etc. ¿Cómo se tiene que solucionar eso? Intuyendo los molares para que se cierren. Las mordidas abiertas esqueletales requieren intrusión molar. Al revés, el maxilar se fue picada como un avión que originó su proclusión maxilar, sonrisa gingival. La inclinación del plano palatino es importante en muchos casos porque puede ocasionar alguna de esas dos patologías, ¿vale? Bueno, último campo. Este campo debemos entenderlo, con excepción de la longitud del cuerpo mandibular, como cómo se estructuró el cráneo de tal manera que perjudicó al paciente o al revés, de tal manera que evitó que la maloclusión fuera más evidente. Así hay que entender este último campo. Por eso se llama este campo estructural interno. Bueno, deflexión craneal, ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano vasocraneal. Pueden medirlo aquí o aquí, donde quieran. Yo prefiero poner el transportador sobre el plano vasocraneal y medir aquí. Pero mide lo mismo si lo miran del otro lado. Norma clínica 27 grados. Frankfurt y vasocraneal. Está bien. Apóyense en el vasocraneal y miran Frankfurt.
sea, 28 pues la verdad, pero no me lo ya, Veamos todos. Está muy bien, la norma clínica son 26 grados, 27, perdón, con una desviación de 3, aunque aumenta un poquitito, aumenta un grado. Un grado es medio de los hombres y las mujeres, se va a 28. Ahora, ¿qué pasa aquí? A ver, les explico un poquito. Si este ángulo se abre, en teoría Frankfurt es constante, Nación es bastante constante. Lo que hace que se abra o se cierra este ángulo es la apófisis basilar. Si la apófisis basilar desciende demasiado, acuérdense que aquí está la cavidad glenoidea. ¿Qué pasa con la cavidad glenoidea? La empuja y empuja a la mandíbula a través del cóndilo y causa o puede causar cognatismo. Al revés, si este ángulo se reduce, ¿qué está diciendo? Que la apófisis basilar no está descendiendo, el cóndilo está para atrás, la mandíbula está para atrás y hay retrognatismo. O puede haber retrognatismo. Entonces, si está muy aumentado, tendencia o asociado con cognatismo. Si está disminuido, asociado con retrognatismo. ¿Vale? Siguiente aspecto, aquí es donde vamos a ver lo de la doctora. En milímetros, ya vamos a dejar los grados un ratito. Distancia del punto CCE a Nación. Vamos a medir la base radial anterior. ¿Y cuál es el punto CC? Ahí está, donde el eje facial se cruzó con el vaso craneal. Distancia del punto CC a Nación en milímetros. El punto CC, el eje facial al punto Nación. Norma clínica 55 milímetros, pero ojo, vean cuánto crece. Casi 1 milímetro cada año. Atrás está la tabla. ¿Cuánto mide? Atrás está la tabla para que se den, porque se va a ir hasta 59 milímetros en las mujeres y a casi 61 en los varones. Atrás tienen la tabla para que comparen la tabla con la edad del paciente. A los 14 años En la... Todas las mujeres de 14 años o más deben medir 59. Ahí está la tabla atrás. 14 años, mujeres 59, hombres 60.6, casi 61. 49. ¿Qué tienes? Base craneal anterior corta. Base craneal anterior corta. Doctor, ¿cuánto midió? Lo dice la regla. A ver. Lo que decíamos hace rato, a ver, vean, la base craneal del paciente de la doctora midió 45. Muy corta. Sí, debería medir 59. Al tener la base craneal corta, Nación está muy atrás y por eso los dos maxilares, uno tiene 110 y el otro tiene 107. Si ya se dieron cuenta, no tiene protrusión. ¿Qué tiene? Base craneal anterior corta. Como estamos comparando Nación con los maxilares, si Nación está atrás, los maxilares se van a ver adelante. Si Nación está adelante, los maxilares se van a ver atrás. Hay que interrelacionar esto. Y hay que fijarse en el perfil. Si la base craneal estuviera normal y el paciente tiene 117, estaría confundidísimo, ¿no?
Los que lo tienen reducido, base, pongan en interpretación base craneal anterior corta. Y repito, esto está en relación con la posición de los, la aparente posición de los maxilares. ¿Vale? Siguiente aspecto, igual es del mismo abanico polar. Altura facial posterior, distancia del punto CF a Monion. Acuérdense que así trazamos Monion. Pero no aquí, aquí no está Monion, debe estar aquí donde está el cuerpo mandibular. Donde está el borde inferior de la mandíbula, ahí es Monion, no hasta aquí abajo. No donde se cruzaba porque es un plano. Monion tiene que estar en el borde posterior inferior de la mandíbula. Bueno, por eso se llama central facial. La distancia que hay de aquí a Nación es la misma que debe ver de aquí a Monion. Mide lo mismo y crece igual. Mide 55 y también crece 0.8 cada año. Es decir, las mujeres de 14 años o más deben de tener 59 milímetros. Los varones casi 61. Es el mismo cuadro que teníamos para la base craneal anterior. Las medidas se repiten. Por eso ese punto se llama central facial. A partir de ahí la cara crece como un abanico, crecimiento de abanico polar. 55. ¿50 y qué? 5. Está reducido, debería medir 59. El mío, doctor, No, pero 73. la norma 60. química es 55. Ah, sí, pero a los 9 años. A los 16, a los 14 años en las mujeres deben medir 59. El cuadro lo tienes atrás. Y en los hombres 60.6. Doc, pero el mío sí está volado, 73. De 12 años. ¿Cómo? 73 de 12 años. 7.3, exagerado crecimiento de la rama, De la rama. que generalmente ocasiona que la cara se haga corta. Si esto crece mucho, generalmente la cara se hace corta. Y al revés, si esto no crece, la cara se hace larga en su parte anterior. Estás midiendo la altura facial posterior. Y la longitud craneal interior mide 67. ¿Cuánto? 67. Y era 50. La altura facial total. Sí, la altura facial. Ajá. Total. Sí, 67. Tendencia a crecimiento vertical. Bueno, a ver, también aquí les digo un concepto que después vamos a ir viendo en clase. El tamaño de la rama, decían los gringos principalmente, se debe a la genética. Cuando no sabemos algo, ¿a quién le echamos? La genética. A la genética, a la familia del norte, ¿no? El hombre de la pareja, no a la tuya. Igual es aquí. ¿Qué descubren el doctor Sato y el doctor de la técnica Mew? Que el tamaño de la rama va en relación directa con el plano cruzal posterior. ¿Cuál es el plano cruzal posterior? El de las molares, que puede que no coincida con el plano cruzal anterior, que es el de los premolares. Bueno, es otra vez lo mismo. Si este plano cruzal posterior está para arriba, por eso no desciende la mandíbula, por eso no crece el cuerpo mandibular, por eso los dólicos y los retrógradas tienen ramas chiquitas. Al revés, si el plano cruzal posterior está para abajo, generalmente la rama es muy grande y hay buen crecimiento mandibular, el paciente se vuelve braquidólico. Pero, ¿qué
Y hay investigación. Vinieron 3.000 casos, no que estén equivocados. Si tú subes o bajas el plano, haces que crezca o deje de crecer la rama mandibular. O sea, el plano cruzal posterior es el responsable del tamaño de la rama y no la genética como se decía hace 20 o 30 años. Y van a ver, y les vamos a mostrar algunos casos de pacientes donde podemos precisamente, si mi paciente tiene el plano cruzal posterior por arriba de Jimena y el retrógrada, lo único que tengo es que ponerle un arco postural a la molar para que la molar baje y baje el plano y la mandíbula avance. Así de fácil, pero necesito agarrar pacientes en crecimiento. Yo ya no puedo modificar la posición del plano si el paciente terminó de crecer, ya no va a tener ningún efecto en la posición anteroposterior de los maxilares. Pero es muy interesante estos conceptos y sí tienen aplicación clínica, que es lo más importante. Bueno, siguiente aspecto, posición de la rama. Ángulo formado por el plano CF, Jimena y Frankfurt. Me apoyo en CF Jimena, pongo mi transportador en CF Jimena y mido este ángulo. Estoy midiendo la posición antero-posterior de la rama. Ángulo formado por el plano CF Jimena, Frankfurt. El vértice está en CF, el transportador está dirigido hacia atrás. CF Jimena, no se equivoquen. A ver, en teoría, porque no es cierto, no es tan cierto, estamos midiendo la posición antero-posterior de la rama, ¿sí o no? Con este ángulo. En teoría, un ángulo abierto, ¿qué podía ocasionar? Que la mandíbula estuviera para adelante. Y un ángulo cerrado te diría, pues si la rama está para atrás, el resultado puede ser que haya retrogradismo. ¿Sí? Valores disminuidos indica una posición distal de la rama que puede estar asociado al retrogradismo. Valores disminuidos, la rama está para atrás, es probable que el paciente tenga retrogradismo. Valores aumentados, la rama está para adelante, es probable que el paciente tenga prognatismo. ¿Sí? Porque estamos midiendo la posición de la rama. No, ojo, no quiere decir que si está aumentado o disminuido, a fuerza tenga que tener prognatismo. Es algo asociado, ¿no? Es consecuencia de por qué la rama está para adelante, porque el paciente es prognata, no tanto que la rama haya sido la culpable. ¿Sí? La posición de la rama es consecuencia o puede ser consecuencia de lo otro. Porio, volvemos a los lineales, eso está fácil. Distancia del punto porio a la vertical meridional.
en milímetros. Distancia de Orión a la vertical pterigoidea. La norma clínica menos 39. Aquí faltó un signito. Distancia del punto polio a la vertical pterigoidea. Sí, no sería la norma clínica es 30 menos 39, aumenta 0.4 cada año. A los 14 años ya debo tener menos 41. Y en los hombres menos 42. Nuevamente, si la distancia crece, es probable que haya una retroposición de la mandíbula. Si la distancia se reduce, la cavidad inguinal ya está para adelante, es probable que haya un prognatismo. Nuevamente son valores asociados a prognatismo y retrognatismo. No quiere decir que esta medida sea la causante de un prognatismo o de un retrognatismo. Es un valor asociado, ¿va? ¿Sí se entiende eso, no? Este aspecto, pónganle un tache. Pónganle ahí. El aspecto 32 no lo medimos, pues no coincide con las características raciales de la raza de bronce. O lo arrancamos mejor, ¿no? O sea, se nosotros. No, nomás pónganle no medir y punto, ¿no? No o lo quitamos, es que luego nos hacemos bolas. Pero aquí en el 33, por último apunten, en el aspecto 33. Longitud del cuerpo mandibular. Factor clave para reconocer el prognatismo mandibular de tamaño. Factor clave para reconocer el prognatismo mandibular de tamaño, porque puede haber de tamaño o de posición. Y este es de tamaño. Factor clave para reconocer, para diagnosticar el prognatismo mandibular. Eso es redundancia. El prognatismo de tamaño. Fácil, fácil, fácil. A ver, primer detalle. La mandíbula es el hueso de cabeza de cráneo que más crece a partir de los 9 años. ¿Sí? Ninguna estructura crece crece de 1.6 a 1.8, las investigaciones lo dicen. Es decir, la mandíbula crece casi 2 milímetros cada año a partir de los 9 años. Por eso, muchos papás que quieren mucho a sus hijos no lo ven lo que está hasta que se empieza a grabar. Y entonces ya es tarde. El mejor momento para hacer la ortopedia del prognatismo es en dentición primaria. ¿Qué caramba viene el chamaco a los 12 años ya con una mandíbula así? El pronóstico es muy malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mandíbula es el hueso que más crece de cabeza y cráneo. Distancia del punto Jimena al punto Promentor. Distancia del punto Ramona a Promentor. Norma clínica 65 milímetros a los 9 años. A los 14 mide 71, si no mal recuerdo. En esto igual puede llegar a variar la edad y el género en cuestión de... Porque a mí me mide 69.
69. Y es una chica de 27. Atrás está el cuadrito. ¿Cuánto debe medir los 14 años? A los 14, 71. 73. 73. ¿Y cuánto mide? 69. Tienes una distribución de 4 milímetros. La dimensión clínica es casi de 3. Casi, Sí, tienes realmente un problema de 1 milímetro. Entonces ¿Crees que eso sea le grave? puedo poner en el como Un asterisquito nada más. en la interpretación como un pragmatismo leve o No, al revés sería, ¿no? Una falta de crecimiento mandibular, del cuerpo mandibular. A ver, si esta distancia es grande que tengo, un cuerpazo mandibular. Cuerpazo pero mandibular. Si esta distancia está, bueno, y si está agrandada, ¿creen ustedes que haya apiñamiento? No. Pues no. ¿Dónde va a haber apiñamiento? ¿O dónde puede haber apiñamiento? En las cortas. Cuando esta distancia está reducida. ¿Sí? No necesaria, ojo con lo que voy a decir. Si esto está aumentado, casi siempre hay prognatismo, pero no necesariamente. Hay dos prognatismos, doctores. Uno es de posición, la mandíbula está adelante. Y otro es de tamaño, la mandíbula es grande. Esto es grande. Pero puede haber una mandíbula normal, de cuerpo normal y que está proyectada hacia adelante. Eso se llama prognatismo de posición. ¿Sí? No de tamaño. Es muy malo cuando se combinan las dos cosas. Si la mandíbula está para adelante y esto está aumentado, el paciente está fatal. Y al revés, si la mandíbula está hacia atrás y esto está reducido, el paciente no tiene proyección mandibular. Se pueden combinar posición y tamaño. O tamaño. Y lo ideal es que se combinen al revés. Si tengo una mandíbula pequeña, pero está bien proyectada hacia adelante, Está compensadito. no tengo broncas de tipo estético, pero sí tengo un cuerpo mandibular pequeño que seguramente voy a tener apiñamiento. O también puedo tener un cuerpazo, pero la mandíbula está ligeramente atrás, y entonces no hay problemas con el perfil. Se pueden dar las dos combinaciones, tamaño y posición, Pero compensadamente. Una puede compensar a la otra o las dos se pueden arruinar. Último aspecto, longitud craneal No te posterior. preocupes. Ojo, en el libro rojo de Ríos no aparece este aspecto, porque el libro rojo de la técnica bioprogresiva lo escribió antes de publicar este aspecto. Distancia del punto condilar posterior, se llama condilium posterior, distancia del punto más posterior del cóndilo a la vertical pterygoidea. Es muy complementario del porio, realmente es muy similar al del porio. La norma clínica es 31, crece un poquito con la edad, 5 por 5, 25, se va a 32 a 33.5 en la mujer, 33.5, ¿no? A los 14. Distancia de la parte posterior del cóndilo a la vertical pterygoidea. 20 milímetros, ¿no? Está poquito. No, pero es de la parte posterior. Ahora sí lo tiene reducido, ¿no? Lo tiene reducido. Normalmente, ¿qué dice esto? Que esto puede estar asociado a un prognatismo. 26.
Si esta distancia está corta, la mandíbula pudiera estar para adelante. Si esta distancia está larga, la mandíbula pudiera estar para atrás. Pero no es tan cierto eso, porque ¿de qué va a depender? De la inclinación del cóndilo. Si tengo un cóndilo muy vertical, esta distancia está corta. Si tengo un cóndilo muy inclinado, esta distancia está larga y no va a repercutir en la posición espacial de la mandíbula. O sea, es muy relativo, ¿eh? Este factor no es de Ricketts, no está en la cefalografía de Ricketts, pero sí creo que está en la hoja. Está hasta abajo o a la vuelta. Hacia la vuelta, ¿no? Si medimos el cuerpo mandibular, pues también tenemos que, para medir el tamaño de la mandíbula, también tenemos que medir el hueso maxilar. Distancia de la espina nasal posterior a la espina nasal anterior. Y estas medidas son en pacientes que ya terminaron de crecer. Distancia de una espina a la otra. ¿Qué dice allá? Que en los hombres casi mide 58 y en las molares casi mide 53 el maxilar. Con estas desviaciones clínicas. Pero esas medidas ya son cuando el paciente terminó de crecer, porque no es de Ricketts. Las medidas de Ricketts arrancan a los 9 años. Las demás cefalometrías, como aquí te da el cine, ya es de hombres y mujeres que terminaron de crecer. Pero debo de tener el concepto de crecimiento y desarrollo. A ver, ¿y qué dice las teorías de crecimiento y desarrollo? El maxilar deja de crecer a los 10 y medio años, 11 como máximo. Si tengo un chico de 11 años, hombre o mujer, ya debería tener estas medidas o estar cerca, porque ese maxilar después de los 11 años ya no va a crecer nada. Si lo tengo muy reducido, ¿qué tengo? Hipoplasia maxilar. Si lo tengo muy aumentado, ¿qué tengo? Hiperplasia maxilar y probablemente protrusión maxilar también. Aumentado hipoplasia. No, al revés. Hipodisminución, hiperaumento. Más adelante, cuando hablemos de mordidas abiertas, vamos a ver estos factores en pacientes que hayan mordidas abiertas. A ver, en la parte de atrás de su hoja de cefalometría, que están vaciando la información, tiene el análisis verde, que es este que está aquí. El análisis verde del doctor Ricketts es un análisis preciso para determinar la tipología facial. O sea, en ortodoncia no es suficiente saber si el paciente es dólico o es braqui. Es necesario saber qué tan dólico es o qué tan braqui. ¿Por qué? Ojo lo que voy a decir. Muchas ortopedias son distintas para un dólico que para un braqui, aunque el problema sea el mismo. No se trata igual un retrogradismo en un dólico que en un braqui. Entonces necesito saber, es más, los pacientes braquifaciales severos no son pacientes de ortodoncia. Si mi paciente es braquifacial severo y ya terminó de crecer, eso es de rehabilitación. Ni le pongan braques, no le van a hacer nada, no se van a mover los dientes. Si
Si es paciente, si está creciendo, porque hasta le puedo modificar la tipología, le puedo quitar lo severo con mi tratamiento ortopédico u ortodóntico. Pero una vez que terminó de crecer, yo no puedo hacer nada. Los braquis severos no son pacientes de ortodoncia. ¿Sí? Son pacientes de rehabilitación. Es el paciente de cara muy corta, que ya se acabó los dientes, que tiene abrasión mecánica. Es de rehabilitación, eso no es de ortodoncia. Puede que tenga diastemas, no se los voy a cerrar con ortodoncia. Nunca. Pero le pongo unas coronas de porcelana y voy a cobrar hasta mejor. Ese paciente es de rehabilitación. Ojo, no se metan en camisas de 11 varas tratando de llevar a un paciente braquisevero con braques. Ni por compromiso. Ni por compromiso. Sí, si tiene 8, 9, 10, 11, le voy a quitar la severidad. Entonces, como estamos muy relacionados y muchos tratamientos ortopédicos requiere saber si el paciente es dólico o braquio, tenemos que hacer este análisis que se llama análisis PER. Bueno, primera, tengo que quitar el arco mandibular. Creo que ya ni lo pusimos, no, ya ni aparece, o sí aparece, ¿no? No, o sea, ya lo quitamos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las medidas que obtuvo el doctor Ríquez en relación con el arco mandibular no nos sirven para nada. Bueno, ahora dense cuenta que en su hoja, a ver, voy a quitar tantito esto para que me entiendan. Tenemos eje facial, primer aspecto. Segundo aspecto, profundidad facial. Tercer aspecto, ángulo plano mandibular facial. No, ángulo plano. Ángulo del plano mandibular. Y cuarto aspecto, altura facial inferior. Esos son los 4 aspectos que usamos para sacar la tipología del paciente, ¿no? ¿Qué es lo primero que aparece en su hojita atrás? Después de este dice norma clínica. Norma clínica. Aquí está escrita la norma clínica a los 9 años. ¿Cuál es la norma clínica de la altura facial? 90. De la profundidad facial, 81. Se quitan las décimas, ¿eh? Del ángulo plano mandibular, 26. Y de la altura facial inferior, 47. Esto es a los 9 años. Y la tienen ahí escrita, ¿verdad? Luego, siguiente cuadro dice desviación clínica. La desviación clínica de los 2 primeros aspectos es de más menos 3 y de los 2 siguientes es de más menos 4. Siguiente columna dice nueva norma clínica. Aquí es donde vamos a entrar en problemas, aparentemente. Tengo que poner en este cuadro la nueva norma clínica de la edad del paciente. Bueno, afortunadamente hay 2 que no cambian. El eje facial es constante, no se modifica. La altura facial inferior es constante, no se modifica. Esas 2 no se modifican. Pero la profundidad facial y el ángulo plano mandibular sí se modifican con la edad. Entonces hay nuevas normas clínicas. En su engargolado está la hojita que dice las nuevas normas clínicas. Está atrás del ver. A ver, denle vuelta donde dice ver. Ahí está, ¿no? Por las edades. Entonces ahí está. Me necesito fijar, mi paciente tiene 14 o más años y es mujer, ahí está la columna de los 14. Mi paciente es varón y tiene 16, aquí tengo que poner la norma clínica de todas las mujeres de 14 años o más o de todos los varones de 16 años o más, o de la edad que tiene su paciente. A ver, ponemos de acuerdo.
¿Qué tienes de profundidad facial? Profundidad facial, primer aspecto del campo. ¿Y cuánto tienes de... A ver, ¿cuánto tienes de facial? Es el segundo aspecto. 82. ¿Y cuánto tienes de altura facial inferior? Es el aspecto 81. A ver,